Bien, muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes le da la bienvenida a esta charla titulada La Virgen del Carmen, eh, de madre a generala. Es una charla que va a tener dos partes. Va a tener una primera parte, más bien, son dos charlas. Hay una primera parte que es la que, bueno, vamos a tocar el día de hoy, que es esta charla. Virgen del Carmen de Madre a Generala, y una segunda parte que es el día jueves, donde vamos a tocar otra perspectiva de la Virgen del Carmen, más desde la devoción popular y que tiene que ver también con un tema más ligado al patrimonio. ¿Ya? Voy a compartir pantalla, me paso a presentar y bueno, de ahí también les digo cómo es cómo vamos a hacer para poder también participar. La idea es que podamos participar también y eso. Ya vamos a... Bien, entonces la charla del día de hoy, la charla que nos convoca es Virgen del Carmen de Madre Generala. Quien va a presentar la charla del día de hoy soy yo, Raúl Latorre Chávez. Yo soy historiador y soy también magíster en historia y gestión del patrimonio cultural. Esto es muy importante porque la visión que vamos a ver en la charla del día de hoy tiene que ver, o sea, es más bien una perspectiva desde un lado histórico que no quita todo lo demás. De hecho, voy a dar algunas coordenadas más vinculado a a la devoción, a la espiritualidad, pero la idea es que ustedes mismos puedan ir sacando también conclusiones de un tema tan bonito como es el de la Virgen del Carmen. En una segunda charla, como les dije, vamos a tocar más desde la perspectiva del patrimonio. Quienes han venido anteriormente a las charlas, quienes han asistido a las charlas que damos en Extensión Cultural, habrán podido saber que hay una primera parte que es la exposición del tema. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para una segunda parte donde puedo ir respondiendo preguntas y respuestas. Las preguntas pueden ir poniéndolas en el chat, en el botoncito de abajo va a encontrar, si ustedes mueven su cursor, en la parte de abajo va a encontrar un botoncito que dice chat. Bueno, pueden ir ahí escribiendo las preguntas para después ir contestándolas o también comentarios, que es importante para poder también eh, ir enriqueciendo esta charla. No lo sé todo, así que en la medida que ustedes también sepan un poquito más y puedan compartirlo, bueno, nos enriquecemos entre todos. Acá es muy importante algo con lo que quiero partir el día de hoy. La charla se titula Virgen del Carmen de Madre Generala. ¿Esto qué quiere decir? No es que en un momento la Virgen deja de ser madre para convertirse en generala, ni al revés. No tiene una dimensión que le quita la otra parte del título. Al contrario, vamos a ver cómo en la devoción a la Virgen del Carmen como madre, en Chile cobra un carácter particular al recibir un título donde se mezcla una parte cívica militar con una parte religiosa, que es algo bastante particular, bastante singular que se da en nuestro país y que por eso también la figura que tomamos para la charla, la imagen para la charla del día de hoy es la Virgen del Carmen sobre los pabellones nacionales de las recién fundadas en ese momento repúblicas americanas. Bueno, yo les había contado un poco les había dicho recientemente acerca de los títulos, que no son las atribuciones que tiene la Virgen. Las atribuciones se refieren más a lo que es ella como madre de Dios. Bueno, acá en Chile tiene algo particular, que es reina y madre de Chile, patrona y generala jurada de las Fuerzas Armadas y de Orden. Son los títulos que recibe en nuestro país. Lo que están viendo ahí en en la imagen es nada más y nada menos que el cumplimiento de una promesa que yo no sé si ustedes conocen, pero que lo vamos a también a tocar, que es el cumplimiento de un voto que hace el pueblo chileno el 14 de marzo de 1818, eh, donde se consagra el país a la Virgen del Carmen y se le hace una promesa. Bueno, lo que están viendo ahí
Es la consecución de de la promesa. Es la antigua Capilla de la Victoria que lamentablemente, bueno, no existe más. Entiendo que la pintura que están viendo ahí sí existe. Es una pintura que cuando se mueve la parroquia Virgen del Carmen, que era donde estaba la Capilla de la Victoria, bueno, se traslada con esa imagen, ha sido restaurada recientemente, pero lamentablemente la ornamentación que están viendo en esa imagen no lo es. La finalidad de la charla, entonces, es recorrer los orígenes de la devoción de la Virgen del Carmen, ver cómo ingresa esta devoción de la Virgen del Carmen a nuestro país y ver en qué momento la Virgen se convierte en patrona y generala de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Vamos a tocar los orígenes, pero llegamos a una fecha que es bisagra, que es el 14 de marzo de 1818. Hay una fecha donde cambia el curso de la historia y vemos cómo la devoción que tiene nuestro país el día de hoy, influenciado por otros hechos históricos y otros personajes, parte desde este 14 de marzo de 1818. Y vamos a ver por qué. Pero para poder tratar y poder desarrollar el tema, vamos a partir desde el origen y vamos a situarnos exactamente donde parte todo. Voy a tratar de hacerlo rápidamente para poder dejar espacios para las preguntas. Y para eso nos tenemos que ir hacia otra cordillera. Da la casualidad que donde se origina esto es en otra cadena montañosa, mucho menos elevada que la cordillera de los Andes, y para esto también hay que entender que, bueno, en Tierra Santa, específicamente en Jafia, hay una cadena montañosa que sale hacia el mar Mediterráneo. Y bueno, en ese lugar es donde está el monte donde se encuentra el Monte Carmelo. Ahora, de todos los montes, este monte, el Monte Carmelo, recibe su nombre y recibe una connotación distinta a partir de un hecho particular que está relatado en la Sagrada Escritura en Reyes, en el capítulo 18. La verdad que yo puse Reyes 18:35, pero y podrían leerlo un poquito más y yo les voy a contar un poquito de qué se trata eso. El Monte Carmelo vuelve a tener una connotación diferente, vuelve a tener otro realce en la época de las cruzadas. Después vamos a ver cómo también se van dando distintas cruzadas. Vamos a recorrer por tres cruzadas eh, hasta su llegada a Chile. Entonces partamos. El Monte Carmelo, ubicado geográficamente en Tierra Santa, en la tierra, es la montaña más elevada de una cadena montañosa que se encuentra en Jafia. Y bueno, ahí en un momento, cuando el pueblo de Israel, y ahí ya nos remontamos bastante más hacia atrás, el pueblo de Israel estaba sufriendo una fuerte sequía, dejan de tener confianza en Yahvé y comienzan a buscar soluciones mucho más rápidas y buscar también a otros dioses. Y en eso aparece un dios que va a aparecer continuamente en el pueblo, en la historia del pueblo de Israel, que es un dios fenicio, un dios cananeo también se podría decir, que es el dios Baal. Se le pide al dios Baal que por favor haga llover y el pueblo deja de creer en Yahvé y comienza a adorar a Baal. Esto no le gusta al profeta Elías, y ahí aparece un nombre importante que es Elías, y Elías se retira, deja de estar junto al pueblo de Israel y se retira al monte. El monte tiene en el pueblo de Israel esta connotación que es distinta, que es un sitio de oración. Y ustedes lo van a poder notar en todas las Sagradas Escrituras, como siempre la montaña es un lugar de oración y hay distintos montes que son importantes en distintos hechos históricos de la Sagrada Escritura, como es el monte que estamos hablando ahora, que es el Monte Carmelo, Monte Tabor, eh, bueno, y distintos otros montes donde, por ejemplo, también Jesús subía a la montaña a rezar. Hay distintos momentos en los cuales se sube a rezar. Elías se retira del pueblo de Dios, se va de la ciudad
y se va a rezar, y se va en calidad de ermitaño y se va en calidad de asceta. Se va a tener a vivir un periodo de ascetismo para poder escuchar a Dios. Y ese es en ese momento en que Dios comienza a alimentarlo, y van a ver Dios en forma de cuervo, lo comienza a alimentar con carne y con pan. Y el profeta Elías escucha a Dios. Y en un momento Dios le dice, bueno, vas a tener que regresar al pueblo de Israel y decirle eh, que tienen que volver a creer en mí. Yo te voy a dar la fuerza y te voy a dar las indicaciones para que puedas creer. Estamos viendo a Elías ahí, y hacia el lado derecho es una estatuilla real del dios Baal, un dios, como le dije, fenicio, un dios cananeo que existió, y toda la parte de lo que hoy conocemos como Israel o como Palestina. Entonces, bueno, Elías llega al pueblo de Israel con este desafío, y finalmente el desafío consistía en poner dos pilas de madera, y se le pide a los profetas de Baal que ellos enciendan, pidiéndole a Baal con fuego una de las pilas, que él a su vez le iba a pedir a Yahvé para que encendiera la otra pila de fuego. Finalmente lo que sucede fue que, bueno, van al monte, al Monte Carmelo. Los profetas de Baal hacen esta pila de leña, comienzan a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, pero lamentablemente nunca termina de encenderse. Le toca el momento a Elías, y Elías se pone un poco más desafiante, dice, bueno, mójenla, hagan un charco alrededor, porque Dios me va a hacer encender esta leña. Finalmente lo que sucede es que él comienza a decirle a Dios, comienza a rezar, y se enciende esta llama, y es la prueba de que efectivamente Dios existía. En ese momento el pueblo de Israel deja de creer en Baal, y cree nuevamente en Yahvé. Ahí se le pasa un poco también la mano a Elías, creo que se fue un poco con la emoción, y bueno, termina degollando a todos los profetas de Baal, pero ya esa es otra historia. Pero finalmente lo importante acá es que hay un profeta, que es el profeta Elías, que se retira del pueblo de Dios, se va al monte Carmelo, y finalmente termina por convertir nuevamente al pueblo de Dios hacia Yahvé. Y acá pasamos a otro periodo. Esta es una primera parte. Pasamos a una segunda parte, y es el Monte Carmelo. Y acá es donde vamos a ver los orígenes de lo que conocemos el día de hoy como la Orden del Monte Carmelo. Eh, Vamos a pasarnos hacia el medioevo, hacia el periodo de las cruzadas, y llega, bueno, todo lo que llega junto con las cruzadas. Lamentablemente, muchos vicios, muchas tentaciones. No solamente es un momento de luchas militares, sino también de mucha confusión entre las ciudades. Y ese es en ese momento donde un puñado de personas más bien ligadas a lo espiritual deciden retirarse de esta ciudad viciosa, llena de hombres occidentales que vienen a pelear eh, por recuperar Tierra Santa, pero que finalmente también se dejan imbuir por todo lo que conlleva la guerra. Y bueno, se retiran, ¿para qué? Para hacer oración y para que el pueblo vuelva a lo esencial, a las raíces de lo que consistía las cruzadas, que era una lucha espiritual, pero por otro lado también una lucha militar. Y ese es en ese momento en el que se funda la Orden del Monte Carmelo, con estos hombres que son ermitaños. Ermitaños quiere decir que se van en soledad a vivir la ascesis, una vida ascética en comunidad. Si bien el personaje que está puesto ahí en la fotografía no es una persona del monte de la Orden del Monte Carmelo, es San Pablo. San Pablo del Ermitaño, lo puse más bien como para graficar cómo fue el origen de la Orden del Monte Carmelo. En ese momento surge la Orden del Monte Carmelo en plenas cruzadas, y comienzan a influenciar, comienzan también a expandirse hacia lo que es Occidente. Y ahí vamos a llegar a otro momento bastante importante del origen de la devoción de la Virgen del Carmen, que es con Simon Stock. Ya llegamos a Inglaterra.
un par de siglos después, 1251, y es en ese preciso momento donde aparece también la Virgen vinculada a la Orden del Monte Carmelo. Hasta ese momento era un grupo de personas, cristianos, ascéticos, que se reunían para tener una vida cristiana y de oración. Pero en ese momento, desde que Simon Stock, que es en ese momento el superior de la Orden del Carmelo, comienza a rezar, bueno, tiene una visión y es que se le aparece la Virgen del Carmen y la Virgen del Carmen, vestida con la vestimenta de la Orden Carmelo, le pone o le entrega a él el escapulario junto con una promesa. El escapulario con todos los emblemas de la Virgen del Carmen, y le entrega esta promesa que es toda aquella persona que porte en el momento de su muerte el escapulario, no va a sufrir o se va a salvar de las llamas del purgatorio y del infierno. Desde ese momento es que la Orden del Monte Carmelo parte con la devoción o parte también a difundir la veneración y el uso del escapulario. Escápula es la parte del hombro, por tanto el escapulario, cuando se hace referencia a los escapularios, porque hay más escapularios que los que nosotros conocemos solamente de la Virgen del Carmen, hay escapularios del Sagrado Corazón y distintos otros escapularios. Bueno, la escápula hace referencia a la parte del hombro, entonces es algo para usarlo en la parte del cuello y el hombro para ponerlo encima. Escápula inclusive es el nombre de un hueso en la parte de acá de la clavícula. Entonces, y en ese momento ya tenemos consolidado la orden del Monte Carmelo. Está el Monte Carmelo, está la Virgen del Carmen y está el escapulario. Tres de los emblemas que distinguen a la Orden del Monte Carmelo. Sin embargo, nos vamos a ir otra vez hacia a otra cruzada ya más adelante, y es una cruzada importante que es la de la Reconquista Española. Y tenemos ahí en imagen a Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, dos de los personajes de lo que se conoce como la Reforma Carmelita. Y es ahí, si ustedes han escuchado, está la orden del Monte Carmelo, pero también están los carmelitas descalzos. Bueno, los carmelitos descalzos son una renovación de la orden del Monte Carmelo, que en ese momento, al parecer, eh, no estaban siguiendo fielmente eh, parte de la regla con la cual se había fundado. Y bueno, en ese momento aparece un personaje muy importante que es Santa Teresa de Ávila, los refunda y genera en este siglo de oro español una fuerza evangélica muy potente. Entonces, la Reconquista Española, aquí hay que entenderla de la misma manera que había explicado un poco lo que fue las cruzadas en Tierra Santa, una lucha terrenal y una dimensión espiritual. ¿Por qué eso es importante? Porque no se puede separar una sin la otra. Hay una visión espiritual de lo que es la Reconquista Española, pero por otro lado también hay una visión de estrategia militar, de fuerzas, de muerte, de ejércitos y todo lo que conlleva este periodo, que es trágico por un lado, pero también es bastante glorioso porque en ese momento se consolida la unión de la península ibérica a partir de los reyes católicos. Así que lo que estamos viendo aquí es no solamente el influjo del catolicismo a partir de lo que se conoce como la Reconquista Española, sino lo que vendrá después. Es el periodo también en el cual se encuentra Cristóbal Colón con este mundo nuevo, con lo que se conoce como el descubrimiento de América o el encuentro de los dos mundos, y viene la evangelización de América y parte otra nueva cruzada. Entonces ya estamos viendo las tres cruzadas. Una cruzada que es la de Tierra Santa, otra cruzada que es la de la Reconquista Española, y nuevamente nos encontramos con una nueva cruzada, una nueva misión, que era, por un lado, una misión humana, que es la de ganar territorios para la corona y ganar mi propio prestigio. Acuérdense, nos íbamos a América a hacer la América, ¿qué quiere decir? Nos íbamos a hacernos ricos, pero por otro lado también nos íbamos a salvarnos, eh, íbamos a recuperar almas, íbamos a ganar almas para
Dios. Por tanto, esa perspectiva también es bastante importante en lo que es el periodo del descubrimiento de América o la evangelización de los nuevos territorios descubiertos hacia ese momento. Y llegamos eh, a un momento bastante importante de lo que vendrá a ser la llegada de la devoción carmelita para Chile. Y es aquí, parte acá con la expedición de Diego Almagro y puse una pintura que siempre me ha gustado bastante, que es la de Fray Pedro Subercaseaux. Yo les recomiendo siempre, traten de buscar a este personaje, a Fray Pedro Subercaseaux, gran artista, pero también fundador de la Orden Benedictina en Chile, porque tiene la gran capacidad de ser muy minucioso y de enseñarnos historia a partir del arte. Lo que dibuja acá es la salida de Diego de Almagro desde el Cusco. Y lo que están viendo, yo no sé si ven mi cursor, pero hay un personaje acá importante porque grafica a un monje o a un sacerdote mercedario. Hay una persona que está vestido la, mm, con las túnicas, con el hábito mercedario. ¿Por qué es importante que sea mercedario? Porque para la evangelización de América no se trajeron o no se enviaron órdenes contemplativas, se enviaron órdenes de misión, franciscanos, dominicos, jesuitas, mercedarios, agustinos, eran los que venían a estas tierras porque no solamente ganaban almas para Dios, sino que también tenían una, una misión distinta, que era una misión también de resistir los embates bueno, los pueblos que existían en esta parte de acá. Eran muchos de ellos guerreros y también eran sacerdotes religiosos. Entonces, en 1535 sale la expedición de Diego de Almagro desde el Cusco y bueno, lo que se sabe es que esta expedición es un rotundo fracaso, sale con más de 10.000 personas y terminan volviendo a territorio peruano derrotados y ganándose un apelativo bastante llamativo que quedará para la posteridad y que se unirá con otro periodo de la historia más adelante en la Guerra del Pacífico. Y es que yo no sé si alguno de ustedes sabe, pero cuando regresa Diego de Almagro desde el sur hacia los territorios del Perú, venían tan deshechos, tan harapientos y tan con los huesos rotos y tan que se le notaban los huesos que los llamaron los rotos del sur. Ya vienen los rotos de Chile. Los rotos hacían referencia a la figura física en la cual venían, o sea, venían maltrechos. Es más o menos un sinónimo de lo que podría ser maltrechos. Vienen los rotos de Chile. Esto, cuando veamos la Guerra del Pacífico, los peruanos siempre llamarán hacia los de Chile como rotos en el sentido de maltrechos. Ya vienen los maltrechos. Bueno, cuando se venían las tropas chilenas en la Guerra del Pacífico, también se le decía el roto y de ahí viene esta figura del roto chileno que hoy día la conocemos desde otra perspectiva, pero que tiene que ver con la Guerra del Pacífico. Entonces, sale con ellos los sacerdotes mercedarios, los frailes mercedarios y en esas circunstancias se unen varias historias. Y aquí quiero ser bastante claro, hay distintas investigaciones, hay mucho escrito acerca de este periodo, sin embargo, también hay mucho de leyenda y hay mucho de tradición oral. Por tanto, yo trataba de ser lo más fidedigno posible y donde digo, bueno, en este periodo podría ser, es porque podría ser como no podría ser. Así que voy a tratar de darles lo más fidedignamente posible según lo que se va entendiendo acá. En esta expedición, se supone, salen varios sacerdotes. Es donde se realiza la primera misa, se supone también, porque la primera misa es considerada el día de hoy la que se celebra en el Estrecho de Magallanes y no esta famosa figura donde aparece también Diego de Almagro celebrando la primera misa en tierra chilena. Pero, bueno, en esta primera expedición pasa algo. Pasa que se escapan algunos
de los indígenas con los cuales estaba acompañado Diego de Almagro y generarán la famosa leyenda de la tirana, una princesa inca, una Ñusta Huiñac, que terminará sentándose en la pampa del Tamarugal, en Tarapacá, donde en un momento generará tal impacto que se le conocerá como la tirana, aquella persona que ejerce el poder por sobre los demás. Entonces se le conoce la tirana. Años después, en 1555, aparece un personaje muy importante, que es Fray Antonio Rendón. Fray Antonio Rendón, mercedario él, acude hacia el sur, también en una misión evangélica, y se encontrará en las pampas del Tamarugal con una cruz hecha con madera de tamarugo, em, y sobre esa cruz funda él lo que será el primer santuario mariano en tierra chilena en honor a la Virgen del Carmen. Él portaba una Virgen del Carmen y la deja en ese momento. Eso es lo que el día de hoy se conoce como la Virgen de la Tirana. En ese momento se fusiona, se fusiona la historia de la Tirana, de Ñusta Huiñac, con este santuario mariano y pasa a llamarse la Virgen del Carmen de la Tirana. No como la conocemos el día de hoy, pero ya es el primer indicio histórico de lo que veremos más adelante. Esto sobre todo lo voy a desarrollar en la charla del día jueves. Acá hay un dato que me pareció llamativo, que se los comparto, y Fray Antonio Rendón es una persona que viene de una familia militar. Y en el escudo de armas de su familia aparece un lema que seguro les sonará conocidos a ustedes. Vencedor, jamás vencido. Me llama la atención porque después, eh, bueno, también será el título o el lema que utilizarán otras instituciones. Se lo dejo ahí para que ustedes puedan ir sacando conclusiones. Les estaba contando de la Tirana, Tarapacá, en la Pampa del Tamarugal. El tamarugo, y acá también llama la atención, es un árbol endémico de la zona que resiste a la inclemencia del desierto, pero que también tiene algo llamativo. Y es que funde sus raíces. Se creía antiguamente que el tamarugo lo que hacía era agarrar, tomar el rocío del desierto para poder sacar de ahí el agua que necesita para sobrevivir. Sin embargo, el tamarugo lo que hace es hunde sus raíces profundamente y saca lo que necesita desde el mismo suelo. ¿Ya? Con el tamarugo, con la madera del tamarugo, es con la que se hizo la primera cruz. Y esa cruz era donde estaba enterrada Ñusta Huiñac. Ya Ñusta Huiñac, la historia como tal se las voy a contar en la segunda charla, que va a tocar más acerca de la Virgen de la Tirana, pero que, como yo lo indico, desde antes que Chile fuese Chile, ya la Virgen del Carmen estaba presente en este lugar y fundiendo eh, todas las culturas, la cultura occidental cristiana con la cultura propia de estas partes, y es más en un sitio agreste, un sitio de muerte, donde sobrevive la vida a partir de esta pampa del Tamarugal que sirvió también de sombra para las tropas que regresaban maltrechas de Diego de Almagro. Aquí voy a hacer un alto por si quieren, recordarles solamente para que puedan ir poniendo las preguntas quienes quieran o comentarios en la parte del chat. Bien, entonces acá pasamos a otro actor importante de la devoción de la Virgen del Carmen en Chile, y es la Orden de San Agustín. Ya hablamos de la Orden de los Mercedarios, de este fray eh, Rendón, Antonio Rendón, español él, que viene con las huestes posiblemente de Francisco de Villagra más adelante, después de la primera expedición de Diego de Almagro. La Orden de San Agustín tiene una particularidad. Ellos son misioneros, llegan, se asientan en Santiago, pero generan una devoción muy importante, principalmente al sur de Chile, en Concepción, Osorno, Chillán y también al otro lado de la cordillera.
en Mendoza, en lo que sería la provincia del Cuyo. Entonces, genera una devoción importante, generan cofradías, generan procesiones. ¿Por qué es importante esto? Porque de ahí vamos a ver que hay dos personajes muy importantes en la historia de Chile que heredan esa devoción de sus familias o la heredan del lugar de donde nacieron. Y me refiero principalmente desde donde parte la expedición libertadora de Chile, que es al otro lado de la cordillera con José de San Martín, y en Chillán o la parte sur, desde donde nace, desde donde viene también toda esta influencia con Bernardo Higgins. Entonces la Orden de San Agustín, muy importante, y en Santiago mantuvo una procesión de la Virgen del Carmen por muchos años y que posiblemente es la que después se convierte en la procesión de lo que hoy conocemos en septiembre como la procesión de la Virgen del Carmen, que sale más bien ya desde la catedral. Les conté acerca de lo que pasaba en el norte con la unidad de estas dos de este sincretismo que se genera, de esta unión entre las culturas de Ñusta-Huiñac con el crucifijo que encuentra Fray Antonio Rendón. Bien, acá vamos a ver algo muy, 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 muy interesante y es el cielo con estas araucarias que están acá. El cielo chileno tiene una particularidad y es que es muy bueno y por algo los grandes observadores espaciales vienen a Chile acá y es que es bastante bueno para ver las estrellas. Pero hay un lucero muy importante y una luz muy fuerte que brilla por sobre todas las demás y es el planeta Venus. Para los pueblos originarios, Venus, ese brillo particular que tenía Venus al lado de la Luna, significa algo muy importante y lo comenzaron a llamar la Uñelfe, que es lo que después pasará a ser en este fondo azul lo que conocemos como la estrella mapuche. Bueno, en el despertar de la devoción de la Virgen del Carmen, conocida en Occidente como la estrella del mar, bueno, acá hubo una sincronía total. Es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de las tierras del Perú, cuando la Virgen tomó la forma del cerro, del Apu, es cuando el sol y la luna comienzan a transformarse en Dios y la Virgen. Bueno, en este caso, el lucero, la Hueñelfe, comenzó a ser utilizado por los primeros evangelizadores como una manera de enseñar a esta luz que es reflejo del sol. ¿Quién es reflejo del sol? Bueno, la Virgen María. ¿Y a partir de qué? De su advocación, Estela Maris, la Virgen del Carmen, que paradójicamente era la Virgen del Carmen. Entonces, acá hay un sincretismo, hay una unidad, hay eh, hay algo bastante bonito que genera que las personas que están en el sur de los pueblos originarios comiencen a creer en el cristianismo, pero no solamente comiencen a creer en el cristianismo, sino que tener una devoción particular hacia la Virgen del Carmen. Es por eso que la Virgen del Carmen, principalmente en el sur, es de donde proviene una devoción bastante grande y arraigada. Y pasamos a una tercera cruzada, y para eso voy a hacer una pausa para poder leer acá. Bien, estaba leyendo alguna de las preguntas. Bien, esto, bueno, muchas gracias por esto lo voy a responder después, así que muchas gracias. Vayan dejando ahí sus preguntas y después las voy a ir respondiendo. Bien, y acá entramos a una nueva cruzada, ¿ya? Y es lo que nosotros conocemos como el proceso de independencia. En el proceso de independencia, al igual como pasa en las cruzadas en Tierra Santa, como pasa en la Reconquista Española, bueno, aquí si bien hay ideales que son los ideales del producto de la Revolución Francesa, de fraternidad, igualdad, bueno, eh, estos ideales de una sociedad para todos, eh, de una naciente nación, viene acompañado también porque el pueblo era muy creyente de dos dimensiones. Una dimensión de generar algo nuevo,
que nos pertenezca y donde podamos mandarnos nosotros mismos, pero por otro lado también de, eh, de pedir, de invocar que esta nueva nación sea fruto de lo que somos actualmente. ¿Y qué es actualmente en ese momento, en el siglo XIX? Bueno, es una tierra que está, que, que está ligada al cristianismo, pero que tiene una unidad muy fuerte con las culturas propias con las culturas propias de acá. Por eso la Virgen, por eso esas formas. Pero en esta lucha, en este proceso de independencia, lo que pasa también es una resistencia frente a quienes querían formar algo nuevo, a quienes querían mantenerse fieles a lo que es quienes nos trajeron estas devociones, a quienes obedecemos, que es en este caso al rey también. Bueno, y estas personas, quienes son realistas, quienes son los españoles, vamos a hablar de españoles y si quieren los patriotas, venían acompañados de sus propias devociones, quienes eran sus santos patronos. Y acá vamos a ver que está también muy ligado con el tema militar. Obviamente el patrón de España es Santiago, Santiago Matamoros, que en su momento se convierte también en Santiago Mataindios, eh, y después pasa a ser también otras cosas, pero es Santiago, el gran patrono de España. Otra de las figuras muy importantes es la Virgen de la Merced. Acuérdense, hablamos de los mercedarios. Si ustedes ven el emblema de los mercedarios, tiene los colores de España. ¿Por qué? Porque es una advocación que nace en España, principalmente en Cataluña, por eso tiene ahí la bandera catalana como parte del emblema de la Virgen de la Merced. Y es uno de los emblemas, la Virgen de la Merced, de las huestes españolas asentadas en este territorio. Y por otro lado también está la Virgen del Rosario. Quizá la devoción mariana más importante en el tiempo de la colonia, antes de la Virgen del Carmen y quizá la más importante en Santiago. Entonces acá vamos a ver una devoción a la Virgen del Carmen muy fuerte en el sur de Chile y una devoción muy, muy, muy asentada e importante de la Virgen del Rosario en Santiago. ¿Por qué esto es importante? Porque los españoles que se resistían a la llegada de estas nuevas ideas ilustradas y que venía además acompañado de batallones y de militares y de alzamientos, entre ellos los Carrera, O'Higgins que viene desde el sur y un señor argentino por el otro lado de la cordillera, San Martín, bueno, quieren traer todas estas ideas que va en contra de nosotros, bueno, pidámosles nosotros a Santiago patrono de España, a la Virgen del Rosario y a la Virgen de la Merced, que nos siga manteniendo unidos para resistir estos embates de esta gente que no sabe bien qué quiere. Bueno, pero por otro lado, las huestes patriotas necesitaban también hacer fuerza porque eran personas que creían, el 99% de las personas que participaban de estas batallas eran personas, o de estas contiendas, eran personas que creían que eran cristianos, que tenían una devoción importante. Entonces, no solamente vamos a ver las devociones realistas, sino que en su momento también pasaron a querer decir, bueno, si ellos tienen a Santiago, si tienen a la Virgen de la Merced, si tienen a la Virgen del Rosario, bueno, nosotros a quién le pedimos. Y la devoción patriota por excelencia vendrá desde el sur y vendrá también desde el otro lado de la cordillera y pasará a ser en este momento elegida eh, muy astutamente será la Virgen del Carmen. Ahí vemos dos imágenes, una Virgen del Carmen que es como la conocemos todos, y ya hacia la derecha hay un fanal donde veremos que tiene algunas imágenes más ligadas a lo militar. Eso lo vamos a ver después, como la Virgen del Carmen se va también militarizando y se va chilenizando y va tomando los emblemas propios de lo que es de lo que vendrá a ser Chile. Entonces la devoción patriota por excelencia será la Virgen del Carmen. Hay una lucha en otra dimensión, en una dimensión terrenal, lo político, lo militar y para una dimensión espiritual, el pedido de los españoles a Santiago y a la Virgen de la Merced y a la Virgen de la Covadonga, y por otro lado también el pedido de los patriotas, quienes les piden principalmente a la Virgen de la Merced. Esto está
estudiado y está, hay numerosos archivos y documentos importantísimos donde podemos ver esto, donde tanto Carrera, Rodríguez, el papá de José Miguel, también Ignacio de la Carrera, piden al Cabildo, a la Catedral de Santiago, por favor oraciones para poder, para la consecución de algo. Entonces, no es solamente importante tener balas, era importante pedir oraciones, rezar, juntarse, pedirle a la Virgen del Carmen que nos llegue hacia esa victoria. Por eso es importante esta fecha que yo señalé, que es el 14 de marzo de 1818. Y aquí hay una devoción compartida. Yo les dije, no solamente es la devoción de los patriotas, y les voy a mostrar algunas cosas importantes. Estamos viendo en la figura de arriba a San Martín pronto a cruzar los Andes, que es una travesía gigantesca, que es algo tremendo. El día de hoy, con toda la tecnología que nosotros tenemos, cruzar los Andes sigue siendo muy peligroso y necesitamos tener todos los mecanismos y las herramientas para saber si va a nevar, no va a nevar, en qué periodo del año, inclusive cruzando cuando la nieve está baja, cuando no hay nevadas, cuando el clima es lo más propenso, que es principalmente en el periodo de verano. Igual necesitamos las herramientas. En ese momento, San Martín no tenía las herramientas, no tenía las herramientas para cruzar un ejército entero por los Andes y necesitaba la protección de algo sobrenatural. Y ese es en ese momento San Martín, muy piadoso él, que venía de un sitio que era Yapeyú, una tierra de misiones jesuitas, donde él nace, por tanto, una persona bastante creyente. Antes de partir desde el otro lado de la cordillera, desde Mendoza hacia Santiago con el Ejército Unido de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hace un gesto, y es la figura que estamos viendo al lado derecho. Lo que tiene en la mano la Virgen del Carmen, allí en su mano, es el bastón de mando que le entrega José de San Martín previo a cruzar la cordillera de los Andes. Esto es en el Plumerillo, en la iglesia de San Francisco del Cuyo, en Mendoza. Todavía pueden ir a visitar quienes tengan la oportunidad, la bendición de ir a visitar Mendoza. Bueno, pásense y van a ver que el bastón de mando que tiene puesta la Virgen en la mano es el mismo bastón que le deja José de San Martín previo al cruce de los Andes. Y en ese momento San Martín la nombra generala de las Fuerzas Unidas del Río de la Plata que van a cruzar hacia lo que después vendrá a ser la batalla de Chacabuco. Y lo que estamos viendo abajo es uno de los escapularios que se tienen constancia y que se tienen en depósito de distintos museos de Bernardo Higgins. Bernardo Higgins, como yo les dije, viene del sur. En el sur es donde más fuertemente se generó la devoción de la Virgen del Carmen y ese es uno de los escapularios que él usó. Un escapulario muy fino, muy bien hecho, posiblemente hecho por su madre Isabel Riquelme o por su hermana Rosa Rodríguez. eh, y quien mantendrá muchas cartas, hay muchas cartas muy bonitas que lamentablemente no pude conseguir para el día de hoy, pero que les he leído en anteriores ocasiones, donde habla acerca de su devoción hacia la Virgen del Carmen. Hay inclusive una carta ya posterior a cuando él es director supremo de Chile, donde firma con su brazo izquierdo, porque su brazo derecho estaba malherido por el desastre de Cancha Rayada, firma con su brazo izquierdo como director supremo y es una carta donde pide fuegos artificiales para celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen el 16 de julio de 1818, me parece, ya posterior a la batalla de Maipú. Entonces, acá hay una devoción compartida entre San Martín, que viene desde el otro lado de la cordillera, y alguien que viene desde el sur. Bernardo Higgins, ambos devotos de la Virgen del Carmen y que van a confluir en un pedido especial el 14 de marzo de 1818, previo a la batalla de Maipú, en la Catedral de Santiago, con un voto que se realiza, que es conocido como la promesa de O'Higgins, pero que es un voto que realiza el pueblo chileno hacia la Virgen del Carmen. Y llegamos a una fecha importante, ahí me olvidé de poner la fecha, pero es la batalla de Maipú, 5 de abril de 1818, en los llanos del Maipo. eh,
y llega el momento en el cual la Virgen va a tener que responder a las plegarias que le hemos hecho. A este voto meses antes que se dio en la catedral. Y finalmente, para el lado de los vencedores, buenamente, para el lado muy triste de los españoles que ese día posiblemente en la mañana hicieron una misa pidiéndole a Santiago. Bueno, los chilenos fueron más astutos, no le pidieron al amigo, sino le pidieron a la mamá de Jesús. Bueno, finalmente se consiguió la victoria en los llanos del Maipo, en Maipú, y por eso lo que estamos viendo ahí en esa escena es la alegoría de la batalla de Maipú de Fray Pedro Subercaseaux. Esto está puesto en un mural de 30 metros en el mismo sitio debajo, en lo que iban a ser las criptas del templo votivo de Maipú. Bueno, ahí está este mural y donde podemos ver a la Virgen del Carmen como haciéndose presente en los llanos del Maipo, donde vemos a Bernardo Higgins con el brazo derecho herido, como les dije, él fue herido de una bala, llegando a los campos de batalla. Por detrás se verá a la recién nacida escuela militar marchando hacia los campos de Maipú. Y vemos también a José de San Martín en su caballo blanco saludando eh, al ilustre inválido que se presenta en los campos de batalla, como lo saludó en ese momento a Bernardo Higgins. Y hay una persona, si ustedes se dan cuenta, que está desamparada, tirada en el piso, cansada, extasiada, no puede más, con una cartuchera puesta ahí, posiblemente un granadero que tiene donde se ponen los cartuchos de las balas, o posiblemente una persona común y corriente que, bueno, fue a pelear por Chile, que está agradeciéndole un gesto de agradecimiento a la Virgen del Carmen, y lo que tiene puesto sobre sus escápulas, sobre sus hombros, es el escapulario de la Virgen del Carmen. Por tanto, ya desde ese momento el ejército chileno tenía puesto el escapulario. El ejército que pelea en los llanos del Maipo, era muy importante el uso del escapulario carmelita. Posterior al 5 de abril de 1818, bueno, si hacemos una promesa hay que cumplirla. Lamentablemente la promesa demoró bastante en ser cumplido, y paradójicamente lo termina cumpliendo un presidente de la República que no se llevó bastante bien con la iglesia, que es Domingo Santa María, pero que tenía una hija muy devota y da los permisos para la construcción y da la plata que faltaba para la construcción de lo que será la Capilla de la Victoria, que es la imagen que estamos viendo arriba. Esa capilla lamentablemente dura muy poco, así tal cual como la vemos, porque después al poco rato, bueno, vendrá un terremoto, se caerá parte de esa torre con el reloj, quedará en dos pisos. Y bueno, finalmente quedará como vemos en la parte de abajo, y eso no fue por un terremoto, sino fue porque lamentablemente cuando se comienza a construir el templo votivo de Maipú actual, se decidió que la mejor manera de preservar ese espacio era que a través de los muros de la Capilla de la Victoria se pueda ver este nuevo edificio, este estilo moderno, concreto, que no se iba a caer con nada. Y bueno, tumbaron parte del patrimonio y de nuestra historia, ¿no? Nos privaron de ver lo que era la Capilla de la Victoria, que era una capilla bastante sencilla, por lo que me han contado, por lo que yo he podido ver en fotografías y también en algunos archivos, pero que tenía la importancia que la manda a construir. La primera piedra la pone Bernardo Higgins y la termina de construir a finales del siglo XIX, Domingo Santa María, y que bueno, lamentablemente 50 años después, 60 años después, fue derrumbada. Em, Bien, esta parte de acá es muy importante, y ya voy terminando con la charla para responder las preguntas. Y lo que estamos viendo ahí es dos escapularios muy importantes, porque acá, si bien yo les acabo de mencionar, a ver, hay una fecha que es una fecha bisagra, el 14 de marzo de 1818, con el voto que hace el pueblo chileno en la Catedral de Santiago. Viene otra fecha importante, que es el 5 de abril. Posterior al 5 de abril, la Virgen del Carmen toma el lugar de generala de las Fuerzas Armadas.
de Chile, no de las Fuerzas Unidas que cruzan hacia Chacabuco, que serán vencedores en Chacabuco, donde también se le dice que es la generala y patrona de las Fuerzas Armadas en ese momento del Ejército Unido de los Ríos de la Plata. Bueno, San Martín nombra a la Virgen del Carmen como patrona y generala de las Fuerzas Armadas de Chile. Pero la devoción a la Virgen del Carmen en Santiago todavía no llega a ser lo potente que podría ser, por eso también a ello se debe que el cumplimiento de la promesa demorara tanto. La verdad que San Martín no logra ver, aparte que bueno, él renuncia eh, a su calidad de director supremo, bueno, de ahí se autoexilia en Perú y no termina de ver el cumplimiento de la Capilla de la Victoria. Pasará otro suceso importante en el cual allí sí Chile terminará por consolidar esta devoción de norte a sur. Y es bastante importante y es bastante bonito. Yo les he mencionado distintos simbolismos para que ustedes los unan. Mi perspectiva es histórica, ustedes ahí los van sumando y van viendo también esta parte más providencial y si quieren más coincidencia, diosidencia de lo que quieran ver. Pero la expedición hacia Chile parte del norte, con un primer santuario donde se pone a la Virgen del Carmen. La devoción termina estando fuertemente en el sur, desde donde viene el nacimiento de nuestra nación. Pero nuevamente esta dinámica hace que llegue hacia el centro y llegue un momento bastante triste, que es la Guerra del Pacífico. Triste porque si bien hay unas ganancias de territorio y es una victoria, no deja de ser un drama el tema de la guerra, donde, bueno, muchas personas tuvieron que enrolarse, partir hacia el norte nuevamente, pero en este caso no iban solos, sino que iban al cuidado de la Virgen del Carmen. En ese momento se convirtió en obligatorio que toda aquella persona que partía hacia el norte, hacia la Guerra del Pacífico, tenía que portar el escapulario de la Virgen del Carmen. El día de hoy se sigue entregando a los cadetes de la escuela militar el escapulario. Es así como la entrega del espadín, así como la entrega de la espada, bueno, la entrega y la imposición del escapulario. Creas o no, es un personaje que va más allá de un plano religioso, sino que se funde con una perspectiva cívico-militar y por tanto ya pasa a ser parte del propio uniforme, un distintivo más de lo que son las Fuerzas Armadas de Chile. En ese momento entonces, para 1876, 1879, cuando se parte hacia la Guerra del Pacífico, todos usaban estos escapularios que eran confeccionados por las hermanas, las madres, muchas mujeres comenzaron a confeccionar estos escapularios para que los hombres que iban a la guerra, algunas mujeres también, llevaran puesto estos escapularios. Y miren la diferencia del escapulario, yo no sé si ven ahí mi cursor, pero es el escapulario que está adelante. Lo que estamos viendo es dos reliquias prácticamente, y dos reliquias en una misa. Esto se celebra cada 14 de mayo, 14 de marzo en la Catedral de Santiago y es la celebración del voto O'Higgins. Hay mucha gente que se reúne en la catedral y se llevan estos dos reliquias para que en un momento en el ofertorio se entregan hacia el altar. El que estamos viendo en la parte de adelante es el escapulario de Bernardo Higgins, muy similar al que les mostré en la fotografía anterior. Y el que está atrás y tiene un simbolismo muy importante y es de donde despega la devoción a la Virgen del Carmen, se vuelve muy fuerte con Chile y que termina afianzándose a lo que conocemos el día de hoy. Ese escapulario le perteneció a un héroe, uno de los máximos héroes que ha dado este país, y es Arturo Prat. Con ese escapulario muere Arturo Prat un 21 de mayo cuando salta al Huáscar. No es menor que esté casado con una señora llamada Carmela.
Entonces, bueno, Carmela Carvajal posiblemente le haya confeccionado ese escapulario, con ese escapulario es el que tenía llevaba puesto al momento de su muerte y todas sus pertenencias junto con este escapulario serán enviadas a Carmela Carvajal junto a una carta muy bonita por parte del almirante Miguel Grau, almirante que comandaba el Huáscar, eh, bueno, haciéndole entrega de todas las pertenencias a Carmela de su difunto esposo y hablándole acerca del heroísmo y la gallardía que había tenido durante la batalla y pidiéndole perdón también por haber, bueno, tenido como resultado la trágica muerte de su esposo, ¿no? Carta que responde Carmela Carvajal de manera muy, muy bonita y bueno, viendo que atrás del drama de la guerra, bueno, también hay unos vínculos humanos que rescata lo más preciado que podemos tener, que habla acerca de la nobleza del corazón de alguno de estos personajes, que es lo que a mí me gusta bastante resaltar, independiente de que manejaban bastante bien el arma o todo lo demás, ¿no? O las estrategias militares. Creo que eso los resalta más como personas. Así que bueno, estamos viendo estos dos escapularios de distintos momentos en la historia de Chile que hablan acerca de cómo la devoción a la Virgen del Carmen está muy presente. Y finalmente, lo que están viendo al lado derecho que posiblemente no se vea muy bien es algo que está aquí, hacia el lado derecho. Ven como que hay, como si fuese una llave. Eso de ahí también es una Virgen del Carmen. Es un denario que usaba Baquedano. No tengo certeza de que Baquedano lo haya usado el general Baquedano lo haya usado durante las campañas de la Guerra del Pacífico, pero le pertenecía y es un escapulario que es un denario con la Virgen del Carmen que en algún momento lo llevaba puesto. Así que tenemos a tres personajes vinculados a la historia de Chile en tres periodos o en dos periodos distintos. em, que bueno, que hablan acerca de esta devoción. Finalmente, cuando se gana la guerra del Pacífico, cuando vuelven estos rotos chilenos, hablándolo así de forma como lo llamaban los peruanos, como le dije, por lo maltrecho de esta primera expedición, no con otro significado, bueno, cuando vuelven ellos, son condecorados y muchas de las condecoraciones de la guerra del Pacífico, estos soldados en gratitud a la promesa que cumplió la Virgen del Carmen con ellos de traerlos salvos nuevamente a territorio nacional, bueno, le entregan sus medallas a la Virgen del Carmen, a la Virgen que está en la capilla del Sagrario, en la Catedral de Santiago, para que se le haga una corona. Finalmente la corona no se hace con las medallas de los héroes de la Guerra del Pacífico, sino que se tienen guardadas. Inclusive hay días en los cuales en un cofre bastante pesado eh, se exhiben esas medallas que son justamente el agradecimiento de los veteranos de la Guerra del Pacífico, los que le hacen a la Virgen del Carmen. Y hay un monumento más, hay un hecho más que es importante para nuestro país y es este que está acá. La primera es de archivo y la segunda es una foto original. Ambas no tienen muy buena resolución, pero es el monumento Stella Maris que el gobierno de Chile eh, construye a los pies del Monte Carmelo. Es el único monumento de un país en el Monte Carmelo. Y este monumento llamado Stella Maris, bueno, habla acerca de esa unión que tiene nuestro país con la devoción a la Virgen del Carmen. Así que bueno, yo llego al fin de esta presentación donde he tratado de ver los orígenes de la devoción y el fuerte asentamiento, el fuerte vínculo que tiene con la Virgen con la Virgen del Carmen desde sus inicios, antes inclusive de que se llamara Chile, antes cuando era más allá del lago Titicaca, los adelantos del sur del Perú, posteriormente Chile, y por eso a Diego de Almagro se le llamaba el adelantado, porque iba hacia lo que estaba más adelante. Bueno, desde ese momento
ya la Virgen del Carmen tenía una semilla de tamarugo puesta en ese pequeño desierto para hundir sus raíces y generar esta devoción que me parece bastante particular y bonita. Voy a apagar la presentación para contestar alguna de las preguntas y si tienen más comentarios, no hay problema que me los puedan seguir haciendo en el chat. Bien, a ver, vamos a responder. Bueno, ahí me estaban diciendo que se escucha bien, qué bueno que él lo lea en este momento. Quiere decir que se escuchó bien toda la charla. Y bueno, ¿cómo llega la devoción de la Virgen a la Pampa del Tamarugal? Bueno, esa historia la voy a contar el día jueves con con mayor precisión, pero habla acerca de la leyenda de Ñusta Huiñac y es una historia de amor. Es una historia de amor que termina lamentablemente trágicamente, pero lleva a tener sobre su tumba una cruz del Tamarugo, que es donde Fray Antonio Rendón pone o funda el primer santuario mariano de Chile. Eh, mm, Ñusta Huiñac, Ñusta es princesa, ya son las hijas del sol. Ñusta. Huillac es el nombre de la Ñusta. Ahí me preguntaba Jorge Teche qué significa Ñusta Huillac. ¿El santuario del Tamarugal es el primero en construirse a nivel país para la devoción a la Virgen? Pues sí, o sea, se tiene constancia de que si bien la primera misa no es como se pensaba que la había traído en territorio chileno, no es la que viene con la expedición de Diego de Almagro, porque ya había habido una primera misa con la expedición de Magallanes en el sur, en el estrecho que llevará su nombre. Bueno, el primer sitio en el cual se consagra a la a la Virgen, en este caso a la Virgen del Carmen, es el que está en las Pampas del Tamarugal, que posteriormente se conocerá como la Virgen, como la tirana, la tirana del Carmen o la Virgen de la Tirana, porque hacen esta unión entre lo que es la historia de Ñusta Huiñac con, em, bueno, con la fundación de este primer santuario. ¿Usted sabe cuál es la imagen de la Virgen del Carmen más antigua en Chile? Y esa es una pregunta que yo he tratado de resolverla muchísimas veces. Hay bastantes antiguas, no se tiene una en el tiempo de Diego de Almagro. Me preguntan si sé cuál es la imagen de la Virgen del Carmen más antigua. Bueno, no lo tengo claro. eh, Hay varias que son bastante antiguas. Yo diría que la del templo votivo de Maipú, la que está ahí en el altar principal, es una de las más antiguas que está en Chile. Es una Virgen de Candelero, pero debe haber alguna que haya sido traída desde España. Con certeza, sí, la Virgen del Socorro, que está en la iglesia de San Francisco, es la imagen de la Virgen María más antigua que se tenga en territorio chileno. Eso sí, con certeza. Lo demás, la verdad que no lo sé. Me pregunta Patricia Angélica si participaron niños en la Guerra del Pacífico, por lo que se muestra en las fotos del Museo del Morro de Arica. Sí, participaron niños. Y hay unos libros muy interesantes. Inclusive hay un libro que lo tengo acá atrás, pero no quiero salirme de pantalla, que es algo así como 3 años de vacaciones, una cosa así, que relata, que son los relatos de niños que parten a la Guerra del Pacífico. Y hay una historia bastante fuerte que me tocó investigarla una vez de Arturo Pérez Canto. No sé si han escuchado esa historia o ese nombre antes, es el nombre de una calle de varias calles, la verdad, pero es un niño que se fuga de la casa de sus papás para ir a la guerra eh, y bueno, va describiendo la guerra del Pacífico y va escribiéndole a su mamá como un niño cualquiera que está muy asustado, le va diciendo que bueno, acá los peruanos nos llaman rotos, él a los peruanos les llama cholos. Y bueno, también mencionará su devoción a la Virgen del Carmen, pidiéndole también que
bueno, que la Virgen del Carmen me proteja, me guíe. Lamentablemente es una de las personas que muere en la Concepción. Dicho sea de paso, hoy día 9 de julio, ¿no? Eh, Arturo Pérez Canto, yo leí sus cartas, las originales las tuve en mi mano antes de que o sea, no en mi mano, pero sí las tuve frente a mí y logré transcribir muchas de ellas y son muy dramáticas porque es un adolescente que lamentablemente se ve metido en una guerra y bueno, termina siendo muerto en la Concepción, ¿no? En Maca Larrañaga hay una historia referente a que en Santiago una estampita que voló sobre el río Mapocho y luego se construyó una iglesia en honor. Sí, sí, sí. De hecho, hay una iglesia dedicada a la Virgen que tiene esa historia, que forma parte de las historias que cruzan la ciudad de Santiago, pero que no deja de ser que una historia, ¿no? Que se cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Hay gente que me está escribiendo de San José, Costa Rica, así que les agradezco. Luis Barrera me dice que una vez leí que la estrella actual de la bandera representa a la Virgen del Carmen, según mal no recuerdo, una declaración de O'Higgins. ¿Es posible confirmarlo? Muchas gracias por la presentación y las fotos. Bien, Luis, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo investigué sobre esto. No hay ningún documento que diga que la estrella sea por la Virgen del Carmen. Sin embargo, puedes leer entre líneas bastantes datos curiosos. Uno de ellos es el hecho de que la bandera de Chile, la primera bandera de Chile, haya sido mandada a confeccionar a unas religiosas. Dos, que el Día de la Virgen del Carmen, en en el sur de Chile, es la fecha escogida para anunciar la nueva bandera diseñada por Centeno hacia todo Chile. Por tanto, ahí tú tienes dos fechas que son entretenidas. Por otro lado está el hecho de la Güeñelfe y poner si tú ves la primera bandera, la que está en el Museo Histórico Nacional, está la Güeñelfe, que son la de 8 puntas, y encima está la otra cruz que está inclinada porque el estandarte era para ponerlo en forma vertical. Así que hay una unidad entre la Estela Maris y esta historia que él conocía bastante bien. Hay que saber que Bernardo Higgins se cría junto a los hijos de los caciques. Y por último está la devoción particular que tenía Bernardo Higgins. O sea, no deja de ser importante todas las muestras de cariño que muestra Bernardo Higgins hacia la Virgen del Carmen. Entonces, me parece poco probable que no tenga nada que ver el tema de la estrella de Chile hacia, hacia la Virgen del Carmen. Es más, cuando parte la expedición libertadora hacia Perú, se agregan dos estrellas más, que se supone hace referencia a, o sea, era la Virgen, la bandera de Chile con tres estrellas, con la que parten la expedición libertadora del Perú. Esas tres estrellas se supone simbolizaban Argentina, Chile y Perú. Eh, pero también el emblema carmelita tiene tres estrellas, así que también podría ser, podría ser. Así que hay muchas cosas. Hoy día estuve buscando ese estudio para tratar de mostrárselos y tener un poquito más. Sabía que esta pregunta me la iban a hacer. No lo encontré. Pero por ahí lo tengo escrito, algún día lo encontraré, lo podré publicar para que lo puedan ver, pero había muchas cosas que te hacían dar a entender que la estrella de la bandera de Chile tiene que ver mucho con la Virgen del Carmen. Muchas gracias a quienes me felicitan por por la charla. El nombre de la iglesia en Mendoza es San Francisco Mendoza, es donde está Me parece que esa iglesia, San Francisco, dejó de llamarse San Francisco y el día de hoy la Virgen, o sea, la iglesia sigue llamándose San Francisco, pero la iglesia, la Virgen no está en la iglesia San Francisco, sino pasó a una iglesia que se llama Virgen del Carmen. Ya, muchas gracias. Bien, ¿cómo se puede entender que San Martín y Bernardo Higgins, siendo masones, tuvieran tanta fe en la Virgen del Carmen? Bueno, esa es una gran pregunta. No se tiene certeza que Bernardo Higgins y San Martín fueran masones. Que toman
mucha de la cultura masónica en el periodo del proceso de independencia y fundan una logia, que quiere decir que fundamos un grupo secreto para conspirar contra España, y sí, eso es verdad. Ahora, que fueran masones y que tuviesen prácticas masonas, la verdad que no, eso no se ha comprobado. Que tuviesen prácticas masonas, sí, posiblemente. O sea, ellos estudiaron con gente que practicaba la masonería. Hay muchos indicios, hay muchos elementos masones en los símbolos patrios, en la misma vestimenta. O sea, bueno, hay una serie de elementos que ellos toman, pero, pero antes de, o sea, a ver, hay más elementos de la devoción de San Martín y Bernardo Higgins hacia la Virgen que elementos que de ellos dentro de la masonería. Así que ahí podría ser. Bueno, ¿quién corona bueno, quién corona como reina a la Virgen del Carmen en Chile? Bueno, hay distintas coronaciones, pero hay una coronación bastante emblemática en el Templo Votivo de Maipú, que es el Papa Juan Pablo II en su visita en los años 80. Bien, entonces muchas personas me han escrito acerca lo del jueves. Es una perspectiva, como le dije, patrimonial que complementa esta perspectiva histórica que quise darle para poder entender el origen de la devoción de la Virgen del Carmen en Chile, lo arraigado, lo singular, y creo que también es un tesoro importante y es parte del patrimonio inmaterial que tiene este país. Ustedes habrán sentido mi acento, no soy chileno, pero creo que dentro de las cosas muy interesantes que tiene este país, bueno, tiene como patrimonio esta devoción que, que a mí me ha tocado estar varios 16 de julio aquí en Santiago, en distintas partes, y me da a entender que ese día surge la devoción del suelo. Es una cosa muy difícil de poder explicarla, pero aparecen muchas escenas bonitas, caballos, sonidos, cuasimodistas, gente, como que la devoción despierta, va, peregrina y tiene un culmen muy bonito en esta fiesta. Así que nada, es algo bonito como un patrimonio para poder vivirlo, entenderlo y preservarlo, valorarlo, más allá de las creencias de cada uno. Forma parte de la historia del país. Así se creó y bueno, así sigue. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado hasta este momento de la charla. Espero haber sido claro y nos vemos el día jueves para quienes también estén acá. La grabación de la charla se enviará mañana a primera hora. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.